Ángel Méndez Montoya. Ángel Méndez Montoya es danzante, bailarín de danza contemporánea, obvio ya lo vimos, coreógrafo, también obvio, ya lo vimos, pero quizás lo que no hemos visto es que es filósofo, menos lo hemos visto como teólogo, e inimaginablemente es religioso dominico de la Iglesia Católica. Y lo que acabamos de ver, paradójicamente, no es una danza, no es una coreografía propiamente, sino que es una ponencia teológica. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, sí, es una ponencia teológica desde el cuerpo, basado o inspirado en un pasaje evangélico bastante crudo, un pasaje que muy pocas veces nosotros le ponemos atención o a veces la misma iglesia lo ha borrado de la historia, porque es un pasaje bastante cruel, donde Jesús sale muy mal parado. ¿En qué evangelio está? Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, el versículo del 21 al 28, para aquellos que saben toda la Biblia Saquen a la Biblia. perfección. Siempre carguen Sáquenla, con ella. sáquenla. Y es un pasaje muy crudo porque se trata de una mujer en Cananea, una mujer cananita, que para los israelitas es una mujer forastera. Y Jesús va caminando por las calles y esta mujer se le aproxima gritándole, pidiendo un milagro para su hija, que está endemoniada. Y Jesús, en lugar de hacerle caso, en lugar de cumplir el milagro, como en otras ocasiones, más bien le responde de una manera bastante cruel, bastante grosera. ¿Qué le dice? Le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos de Israel y dárselo a los perros. Entonces es una frase muy fuerte. Uno se esperaría que la mujer se fuera llorando, se fuera a esconder, y sin embargo ella se impone y lo reta. Y le dice, sí Señor, pero aún los perros comemos las migajas que caen de la mesa de los señores. Y en ese momento Jesús abrió sus ojos y dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla según tú lo deseas. Y en ese momento su hija fue sanada. Este es un texto clave para lo que se conoce como teología queer, y tú has desarrollado, te has desempeñado como doctor en teología, haciendo producción de teología queer también en forma escrita. ¿Por qué es este texto en concreto donde más podemos sentir no solamente un pasaje queer, sino a un Jesús, que tú mismo has dicho que Jesús se hace queer? Sí, primero Jesús estaba como ser humano, regularmente lo vemos como una persona divina, pero como ser humano tenía muchas cosas que aprender y abrir sus horizontes. Él como hombre en una sociedad patriarcal, él como israelita en una sociedad de una supremacía bastante xenófoba, donde discriminan a los otros, los que están del otro lado, y es ella, la mujer, la que le enseña a él y le abre el horizonte. La teología queer, como ustedes saben, el término queer viene de la palabra en inglés, que significa raro, extraño, extravagante, pero también es una palabra que se ha usado de forma despectiva para discriminar a aquellas personas que pertenecen a la comunidad de la sexualidad diversa, a la comunidad LGBTTI. Entonces es una palabra que se ha usado para peyorativamente, para estigmatizar a aquellas personas que están fuera de los roles y de las normas heterosexuales, fuera de las normativas heterosexuales o fuera de la heteronormatividad. Pero es curioso que siendo eso el origen de la palabra extravagante o queer, una vez que vemos tu trabajo como coreógrafo, una vez que vemos esta propuesta dancística y teológica a la vez, en el pasaje es una mujer. En el pasaje es una mujer, y desde esta interpretación haces a la misma mujer y a todas las mujeres también parte de la extravagancia. Así es. Lo que tiene lo queer es que resignifica, le da la vuelta, es un twist.
Entonces, lo queer es aquello que, aún teniendo un significado, se resignifica. La comunidad LGBTI en los momentos de los años 70, cuando salieron en las calles, en las marchas del orgullo gay, ellos gritaban, yo soy queer y estamos aquí, así es que ni modo, ¿no? Acostúmbrense. We are here and we are queer. Get used to it. Entonces, lo interesante de lo queer es que tuerce los significados y resignifica aquello que en un momento fue algo peyorativo, es aquello que se convierte en un estandarte de orgullo. Entonces también en este pasaje bíblico vemos exactamente este movimiento de twist, este movimiento que revierte los roles. Regularmente es Jesús el que es el protagonista en los evangelios y aquí es la mujer la que es la protagónica de este pasaje. Regularmente es Jesús el que va y atiende a los necesitados y es ella la que le exige a él que la atienda. Regularmente Jesús es el maestro que enseña y que abre los horizontes y aquí es ella la que le enseña a él para que abra sus horizontes. Yo creo que el milagro primero ocurre en Jesús. Jesús abre su visión y entonces se da cuenta de sus propios prejuicios, de sus propios muros que ha construido y él es el primero que rompe esos muros y es ella la que construye precisamente los puentes. En estas sesiones de TED hemos estado hablando acerca de construir puentes y nos hemos concentrado en el tema de género, en el tema de la diversidad sexual, en el tema no únicamente de género y diversidad sexual, sino todos aquellos que están a la periferia, todos aquellos que viven en la diáspora, que viven en los guetos de la sociedad. No solamente la diversidad sexual, sino también los migrantes, los pobres, los indígenas. Aquí en México, por ejemplo, personas que son los nativos de estas tierras, originarios de estas tierras, son los que sistemáticamente han sido discriminados y siguen siendo marginados en sus propias tierras, como la mujer cananita que estaba en su propia tierra y que sin embargo Jesús le dice, yo soy superior a ti. Y es ella la que le enseña que en la migaja, en el fragmento, ahí se encuentra el todo, no en toda la totalidad. Los estudios de género, en concreto los estudios queer, le han dado mucho a la sociología, la han potenciado y le han dado un exponencial político que es como evidente y es hasta lugar común. Pero el momento en que son retomados, reconocidos desde la teología, en el momento en que lo emparentan hacia lo religioso y para quienes no sean explícitamente religiosos, para el mundo espiritual, para el mundo, la intuición de la trascendencia, incorporar la noción de lo queer le aporta algo. ¿Qué le dice a esa que le llamamos el ámbito de la fe antropológica o fe religiosa, la fe antropológica? ¿Qué le aporta? Pues primeramente lo sacude, la teología queer parece oximorónico dentro de los estudios de la religión, porque realmente lo que hace es subvertir estas ideas de supremacía. Recordemos que también los grandes hechos de violencia en la historia han sucedido a través de luchas religiosas. En el nombre de Dios, la gente ha encarcelado, ha torturado, ha violado y asesinado. Entonces, la teología queer lo que hace es revertir ese orden, subvertir ese orden y hablar de un Dios que es otro, un Dios que no es el todopoderoso, sino es el Dios que es vulnerable, que se encarna en los más vulnerables y que se pone del lado de los otros realmente, que se pone del otro lado de la frontera. En estos tiempos, desde el Brexit hasta Trump, vemos que se habla acerca de construir muros para protegernos, para dividirnos los unos de los otros, y sin embargo aquí el mensaje de la teología queer es construir puentes. ¿De qué manera destruimos estos muros para estar en contacto con aquellos que son más vulnerables? Entonces la teología queer es muy importante para, primero, ad intra de la propia teología, de las propias religiones, para sacudir estos sentidos de supremacía, de patriarcado, de aplastamiento que ha habido durante tantos siglos
y luego para curar. Aquí el mensaje de este pasaje evangélico no es únicamente de construir estas actitudes supremacistas, sino que también es un mensaje de sanación, de qué manera nosotros podemos sanar aquellas heridas que tenemos y de qué manera podemos encontrar en el otro, en el que es más vulnerable, también el rostro de Dios. Cada uno de los que estamos aquí habrá experimentado al ver esta pequeña muestra de tu trabajo, pues lo que cada quien experimentó y le habrá comunicado y le habrá nutrido pues aquello que le habrá comunicado y nutrido. Pero no quiero terminar esta conversación sin preguntarte qué te pasa a ti cuando danzas esto. Pues es un sentido como de trance, es meterse dentro del personaje, yo hice todo un ejercicio acerca de dónde sucede en el cuerpo cuando eres humillado, cuando eres discriminado, cuando eres estigmatizado por los demás. ¿Qué pasa a nivel corporal? Muchas veces racionalizamos las cosas y actualmente en la filosofía y el pensamiento que le llaman posmoderno ha habido lo que se llama el giro del cuerpo. Entonces es una forma de hablar acerca de la importancia del cuerpo en la constitución del tejido social y de los individuos. Entonces aquí es no solamente hablar sobre el cuerpo, sino más bien desde el cuerpo. No solamente hablar sobre la danza, sino desde la danza. Entonces eso requiere un ejercicio no únicamente técnico, físico, que es bastante fuerte, sino también un ejercicio emocional, afectivo, y es dejarse transformar, ponerse en el lugar del otro y a partir de eso empezar a ir subiendo. Es un movimiento, en toda la coreografía se va haciendo un movimiento ascendente, de ir desde lo más descendente hasta lo más ascendente. Es ella la que toca a Dios o la que es tocada por Dios. Quizás es ella la que encarna el rostro de Dios y finalmente Jesús descubre en ella la presencia de Dios. Entonces, hacerlo corporalmente es un ejercicio que me lleva no únicamente a nivel intelectual, de pensamiento, racional, sino también desde el corazón, desde las vísceras, desde el cuerpo mismo. Ángel Méndez Montoya. Gracias.